Listo, te oímos fuerte y claro y te vemos súper bien. Listo, muy bien. Súper. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Bienvenidos a esta edición especial de las charlas francas. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Gustavo Peralta. Él es el director de la Oficina de Gestión Jurídica de la DIAN. Gustavo lideró junto con su equipo y con otras direcciones de la DIAN la concertación, el diálogo de lo que llevó al proyecto de ley que ya se aprobó como ley de la República del régimen sancionatorio. Entonces, pues es el invitado ideal pues para estar esta tarde con nosotros. Por favor, vamos a tener dos partes. En la primera, Gustavo va a hacer una presentación sobre la ley, su visión sobre este nuevo régimen sancionatorio aduanero. Más adelante haremos unas preguntas que tenemos desde la Cámara, pues desde el régimen de zonas francas. Queremos entrar ahí un poquito. Si alguno de ustedes tiene inquietudes, les ruego que por favor las pongan en el chat. Vamos a tratar en esa parte, digamos, de preguntas de abordar varias, pues que ya hemos recibido de parte de nuestros afiliados y por supuesto aquí está la comunidad un poco más amplia de zonas francas y comercio exterior. Entonces, si no las hemos evacuado, las revisamos si nos da el tiempo. Entonces, sin más preámbulos, doctor Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, no, pues Angélica, muchas gracias a ti por la invitación para poder conversar sobre estos temas, eh, y también a ti por la participación que tuviste determinante en este proyecto de ley. Entonces, digamos, en línea con lo que tú comentas, yo solamente haría una breve recapitulación sobre lo que es esta ley 2586 de 2026, porque a veces la gente puede pensar como que es una ley más y en realidad esto marca un hito. Marca un hito por lo siguiente y es, eh, el país desde el año 2021 ha venido transitando a trancas y mochas sobre qué debe suceder con las sanciones en materia aduanera. Eh, y eso obedece al hecho de que de tiempo atrás siempre se había pensado que las sanciones en materia aduanera era uno de esos asuntos que el Ejecutivo, el presidente de la República, junto con sus ministros de Comercio y Hacienda, podía definir, ¿no? Y así en efecto estaba en la ley 1609 de 2013 de 2013, y pues antes también estaba así. Con la sentencia C441 de 2021 esa situación cambió, porque la Corte dijo, mire, la Corte Constitucional, con ocasión de una acción de inconstitucionalidad en contra de uno de los artículos de la 1609, dijo, estos asuntos tienen reserva de ley. Teniendo estos asuntos reserva de ley, pues le corresponde, pues en principio, y la palabra en principio es importante, al Congreso de la República hacerlo. Desde que se conoció la sentencia C441, o más bien, si se quiere, el sentido del fallo, eh, hasta, pues, digamos, el cambio de gobierno y demás, fue relativamente poco lo que se avanzó en el tema. No hubo mayores discusiones sobre un proyecto de ley, no hubo mucho, la verdad sea dicha. Y en ese contexto, ya, digamos, un poco con el tiempo apremiante, desde 2021 no pasó nada, en 2022 no pasó nada, vino el cambio de gobierno, un poco siguiendo el precedente que había sobre el régimen sancionatorio en materia cambiaria. El Gobierno Nacional pidió facultades extraordinarias al Congreso de la República y el Congreso de la República se las dio. Entonces, sobre esa base, fue que se trabajó en el decreto ley 920 de 2023. Entonces, ahí mucha gente decía, no, pero pues eso fue torcerle el pescuezo a la sentencia de la Corte, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que, pues la reserva de ley, eh, pues estaba ahí prevista, pero pues un decreto ley, cuando el Congreso entrega las facultades, pues suple esa situación. Y con el decreto 920, pues de 2023, pues hubo una serie de cambios importantes. Yo creo que el decreto ley 920 tuvo
eh, fue marcando un poco la pauta hacia un régimen sancionatorio aduanero un poco más garantista de lo que había antes. Se crearon figuras importantes como el Comité de Revisión de Aprehensiones, se trataron de moderar los efectos, por ejemplo, de las reincidencias en materia sancionatoria, eh, se, eh, digamos, disminuyeron algunas sanciones, se eliminaron causales de aprehensión. Es decir, el decreto ley 920, con todas sus virtudes y defectos, creo que en realidad sí era un escenario mucho más garantista en términos eh, de, sí, de garantías para el usuario aduanero que se ve enfrentado eventualmente a una aprehensión o a una sanción por parte de la autoridad aduanera. Ese decreto, pues obviamente tú ya ustedes lo conocen, otra demanda de inconstitucionalidad, no el decreto directamente, las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto sobrevivieron. En el decreto 920, el artículo 15 que tanta controversia generó con el tema de las obligaciones clasificadas y categorizadas, ese sobrevivió a la demanda de inconstitucionalidad. Eh, y bueno, finalmente se presentó otra demanda, ¿no? Que era ya no contra el decreto propiamente dicho, sino contra el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Y ahí, pues digamos que la Corte Constitucional en el análisis de ese asunto, la Corte definitivamente, pues la Corte se fraccionó. No voy a decir que se dividió y fue pues una cosa de esas de decisiones 5-4, pero sí la verdad es que hubo un salvamento de voto. Y porque, digamos, el argumento que se tenía era que las facultades que había otorgado el Congreso de la República era para la expedición de un código. Una posición, por supuesto, con la que yo no estoy de acuerdo porque pues las sanciones están en un lado, pero pues la parte sustantiva está en otra. Luego no era una cuestión que estuviera completamente regulada en el decreto ley 920, sino que tenía que ver su complemento en el 1165. Pero bueno, pues las instituciones son esas son las reglas del juego. Y pues la Corte Constitucional en una decisión con un salvamento de voto decidió declarar la inexequibilidad de ese artículo 68 de la ley 2277 y fijó un plazo perentorio para que el Congreso de la República ejerciera su función. Y ese plazo perentorio era hasta el 21, o más bien hasta el 20 de junio del año 2026, eh, hasta el 20 de junio de 2026, y la Corte fue muy enfática en precisar que, pues si el Congreso no ejercía su función en ese plazo, el 21 de junio de 2026, los efectos de la declaratoria de inexequibilidad surtirían plenos efectos. En ese contexto es que digamos, las posibles consecuencias de no haber expedido la ley o de no expedir la ley eran muy graves porque pues si durante un nanosegundo no está vigente o no hay una norma sancionatoria eh, vigente, entra a aplicarse el principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución y todos los procesos administrativos y sancionatorios que la DIAN podía tener, eh, pues se caían. Entonces las consecuencias eran muy graves. Y pues digamos eso desde el punto de vista de la administración, pero desde el punto de vista de los usuarios y del mercado, pues las consecuencias eran igualmente graves. Entrar y tener que enfrentarse, digamos, en unas condiciones de mercado en las cuales había unas personas que podían no cumplir con las normas, eh, digamos, impunemente, pues era un escenario también muy grave para el sector privado. Entonces, con esa decisión nos dimos a la tarea en la administración tributaria de tratar de mejorar lo que estaba en el 920, que como ya les dije era una mejora frente a lo que existía antes. Y en ese ejercicio pues hicimos nuevamente una convocatoria muy grande para escuchar digamos, a los gremios, a la academia, a diferentes personas expertas en la materia, y empezamos a trabajar en un nuevo proyecto de ley, un proyecto de ley que nos permitiera pues tratar de corregir las cosas que estaban en el decreto ley 920 que podían ser susceptibles de ser mejoradas. Y fruto de ese esfuerzo, digamos, en una actividad pues verdaderamente sin precedentes de diálogo con la ciudadanía, la administración
tuvo mesas técnicas con todos los gremios, eh, con el ICDT, publicó una primera versión del proyecto de ley para comentarios del público en general, se analizaron todos los comentarios del público y después de ese análisis y pues obviamente de las decisiones internas de la administración, se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República en el 29 de octubre de este año, del año pasado, perdón, de 2025. Ese proyecto de ley, pues obviamente, digamos, yo lo que había comentado en su momento en todos los espacios era un proyecto de ley pues que reflejaba más o menos bien el sentir de la administración, más o menos, yo diría un poco menos el sentir de las personas que habían participado en los espacios de discusión, pero ese era, digamos, como el proyecto de ley que debía en principio ser discutido. El, Posteriormente, pues el sector privado y digamos con el apoyo de un número importante de congresistas liderados por la senadora Paula Holguín, presentaron otro proyecto de ley en el que había muchas coincidencias, había unos espacios de discusión y que teníamos que armonizar realmente. Y digamos con el cambio en la dirección general de la DIAN por iniciativa del director general Carlos Betancourt, empezamos un nuevo diálogo con el sector privado, esta vez con el Consejo Gremial Ampliado, eh, en diciembre del 2025 para tratar de buscar los puntos de acuerdo que podíamos tener entre esos dos proyectos de ley. Porque la realidad de las cosas es que yo creo que viéndolo en retrospectiva políticamente, ninguno de los dos proyectos de ley eran viables individualmente considerados. Eh, entonces, digamos, en esa situación, el director general, pues, un poco encomendó la tarea en los directores de gestión de fiscalización de aduanas y jurídica, la de buscar los consensos para lograr que el proyecto de ley fuera una realidad. Y hubo muchas mesas técnicas eh, entre los gremios, la DIAN, hubo incluso un panel en Cartagena, en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el que tratamos de ponernos un poco de acuerdo sobre estos asuntos pues, esto está mal hablar en primera persona, pero en realidad entre Javier Díaz y yo, y esa reunión fue bastante productiva, fue bastante conducente en la medida en que se abrieron los espacios para ponernos de acuerdo, teniendo en cuenta que había un imperativo y era lograr que esta ley fuera sancionada, publicada, todo en el diario oficial antes del 21 de junio del 2023. Y durante, pues todo, yo diría que prácticamente todo el primer semestre, digamos, desde diciembre empezamos a trabajar en estas mesas, empezamos a escucharlos nuevamente, tratar de buscar acuerdos. eh, y finalmente ya después en los meses, digamos, de enero, febrero, marzo, tal vez abril también, logramos construir o en mayo tal vez logramos un acuerdo sobre los puntos más importantes del proyecto de ley, perdón, pero pasó algo muy particular y es que cuando llegó el momento digamos, de presentar este proyecto de ley en el Congreso de la República ante las comisiones segundas conjuntas, tanto de Senado como de Cámara, todas las personas que habíamos participado en él estábamos jalando para el mismo lado, siendo conscientes de que habíamos hecho concesiones mutuas en algunos asuntos, eh, y pasó algo sin precedentes. Yo, digamos, lo digo sin falsas modestias, por supuesto, pero es algo que yo nunca había visto, y es que la ponencia para primer debate del proyecto de ley, una vez se acumularon los dos proyectos de ley, tanto el de la DIAN, el que presentó el Gobierno Nacional, como el que presentó el sector privado, una vez se unieron esos dos proyectos, la ponencia para primer debate fue firmada por todos los congresistas. Y uno lo dice como muy a la ligera, como por todos los congresistas, y uno podría decir como, bien, man, están haciendo su trabajo, pero eso no era una tarea fácil. No era una tarea fácil por pues, digamos, por el ambiente político y porque finalmente había, pues, congresistas que estaban de gobierno y de oposición. El trabajo que se hizo con el sector privado, con el ICDT, con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y el Congreso de la República, el Congreso en esto fue absolutamente determinante, el liderazgo que ejercieron, por ejemplo, congresistas como la senadora Paula Holguín o el representante Alejandro Toro, fueron absolutamente determinantes en este asunto. Cuando llegó el momento de la votación, eh,
pues primero la ponencia la firmaron todos los sectores que estábamos involucrados en esto, estábamos defendiendo todos y cada uno de los artículos del proyecto de ley. Y finalmente en una ponencia para primer debate hubo unanimidad en la votación para su aprobación, para que pasara a segundo debate en las plenarias. Eso fue un hecho histórico y sin precedentes, y que incluso en el debate en la plenaria del Senado, la senadora Angélica Lozano destacó. Eh, entonces, eso, pues digamos, es una cuestión como muy, muy importante. Eh, y finalmente, pues en las plenarias, el 10 de junio de este mes, que parece que pasó hace mucho tiempo, pero realmente ha pasado muy poco tiempo, las plenarias de Senado y Cámara adoptaron exactamente el mismo texto, lo que refleja el gran consenso que tenía el proyecto de ley, y en ambas oportunidades por unanimidad. Entonces, este proyecto de ley eh, es realmente una cosa que no se debe tomar ni decir a la ligera, pero es fruto del consenso entre toda la sociedad colombiana para obtener y tener esta ley tramitada. ¿Por qué es clave eso? Pues porque verdaderamente refleja muchas cosas. Este régimen sancionatorio aduanero tiene muchas más garantías para los usuarios aduaneros, eh, sin descuidar las facultades de la administración en materia sancionatoria y de decomiso y de los procedimientos que puede llevar a cabo para ejercer la función aduanera, ¿no? Entonces, eh, cosas como, por ejemplo, que tal vez ya vamos a hablar en un momento más adelante, pero por ejemplo, eh, empezar a pensar en la posibilidad de que la debida diligencia sea considerada por la administración como un evento eximente de responsabilidad es un avance muy importante, porque antes esas situaciones no se daban. También está, por ejemplo, la modificación en los asuntos de cobro, que eso también es muy importante para los usuarios aduaneros. Pero también están cosas que para la administración son realmente importantes. Por ejemplo, eh, el hecho de que el decomiso no se considere como una sanción es muy importante para la administración. Y en ese sentido se mantuvo esa situación, y es razonable que se considere de esa manera, porque de otra manera pues podríamos llegar a un escenario pues absolutamente inviable en el cual, bastando con el decomiso de la mercancía, digamos, se veía satisfecha, digamos, las afectaciones que podían generar las conductas asociadas al contrabando a la administración aduanera. Lo otro es que pues también eh, digamos, hay una serie de escenarios en los cuales las sanciones que la administración puede imponer por conductas realmente muy graves, como la simulación de operaciones de comercio exterior, el relacionamiento con proveedores ficticios, el uso de documentos falsos para obtener autorizaciones o habilitaciones, pues también es sancionado muy duramente, ¿no? Entonces, como que este proyecto de ley verdaderamente refleja ese consenso de la sociedad colombiana en esta materia. Y pues ahí vale la pena recordar una frase que decía un ex jefe mío, digamos indirectamente, porque era el ministro de Hacienda y yo era asesor del director de la DIAN, pero el ministro Mauricio Cárdenas tenía una frase muy buena en relación con las reformas tributarias, y él decía: la mejor reforma tributaria es la que pasa por el Congreso, porque esa es la reforma tributaria que efectivamente es viable, es susceptible de ser aplicada y de generar efectos en la sociedad colombiana. En este tema del régimen sancionatorio aduanero se aplica exactamente la misma lógica, y es esta ley que quedó eh, sancionada eh, el 19 de junio de este año, es el mejor resultado posible porque es el que refleja el consenso de la sociedad colombiana alrededor de este tema, y es la que es susceptible de ser aplicada, y es la que es susceptible de eventualmente pues de generar los efectos que la administración espera y que los usuarios también esperan, porque hay que tener en cuenta que las sanciones aduaneras no solamente son, mejor dicho, uno no debe ver las sanciones aduaneras como algo que lo afecta a uno cuando uno comete la infracción, sino como algo que lo protege a uno de las personas que realmente, como dice Angélica, los malositos, que realmente están entrando y que están afectando las condiciones de mercado y de competencia y que ponen en riesgo al país realmente.
ponen en riesgo al país, por ejemplo, cuando ingresan elementos de prohibida importación, cuando, por ejemplo, no cumplen con los requisitos, con los vistos buenos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta ley de verdad es un hecho histórico, y también pues hay una particularidad y es, digamos, en el tiempo que yo llevo en la DIAN trabajando en estos temas de aduanas, eh, pues yo he tenido la oportunidad de discutir pues tanto asuntos sustantivos como asuntos sancionatorios. Y lo que me quedó de enseñanza de este ejercicio es que cuando hay unidad de propósito en estos asuntos, eh, es muy probable que logremos una cosa que es mejor que lo que eventualmente nosotros individualmente considerados, tanto pues el que haya escrito o el que haya revisado, lo que sea, haya podido ver, porque la capacidad que uno tiene para omitir algún detalle es grande, ¿no? Y para eso sirven esas discusiones, para que otras personas que sí pueden estar viendo esos detalles se los hagan ver a uno. Em, entonces, pues esto al final del día, pues es un proyecto de ley, es una ley ahora, pues que en principio era un proyecto de ley de iniciativa gubernamental, pasó siendo después un proyecto de ley de iniciativa legislativa, se fusionaron los dos y al final del día todas las personas que estaban involucradas en esto, que participaron en esas mesas técnicas que estuvimos tan intensas durante todo el primer semestre de este año, acabaron defendiendo el proyecto de ley. Y el hecho de que todos estuviéramos defendiendo este proyecto de ley, sabiendo de la urgencia y de la importancia del mismo, me hace pensar que eventualmente esa búsqueda y construcción de consensos debería orientar pues otros proyectos de regulación, en los cuales pues obviamente no tenemos que buscar los votos de los respectivos congresistas, pero, pero pues nada nos impide verdaderamente tratar de buscar más y construir más consensos en el futuro entre pues la autoridad aduanera, que ejerce una función importante en términos de, pues, de control y de regulación. Entonces, pues eso es lo que yo diría como del contexto general, pues no. Tal vez hablar un poco podría mencionar un poco el ejercicio que se hizo en materia de las causales de aprehensión. Las causales de aprehensión también se redujeron en número. Eso, por supuesto, nos ayuda a tener mucha mayor certeza y seguridad jurídica. Muchas causales de aprehensión pasaron a ser multas, lo cual es una ventaja para los usuarios aduaneros en la medida en que, pues, digamos, no necesariamente tienen que enfrentar la pérdida de la mercancía por el incumplimiento de algún requisito. Las sanciones también se redujeron. Y hay una cosa que también es muy importante en este régimen. Se eliminó uno de los procedimientos. Tener menos procedimientos, pues obviamente es mucho más, favorece el cumplimiento por parte de los usuarios y fomenta la seguridad jurídica, ¿no? No va a haber dudas sobre cuál es el procedimiento aplicable si son muchos menos la cantidad de procesos que pueden haber. Eh, y pues lo otro es que pues se introdujeron también varias garantías adicionales para los usuarios, ¿no? Límites a las sanciones, límites claros, mayor especificación en algunas conductas que son susceptibles de ser cuestionadas por la autoridad aduanera, sobre todo, por ejemplo, en el análisis de lo que se llamaba antes la solvencia económica. Eh, en fin, entonces yo lo dejaría ahí para no fatigarnos todos. Eh, pero pues creo que esto verdaderamente es un hecho histórico y pues con dos personas que participaron directamente en este asunto, pues el ejercicio que está haciendo Angélica con esta charla franca pues es muy valioso. Gustavo, muchas gracias. Antes de entrar como en preguntas y ya en temas un poquito más técnicos, yo tengo tres reflexiones a propósito de lo que tú nos acabas de comentar. Una es que yo tengo otra frase de Cárdenas que nos la dijo con otra camiseta en el sector privado cuando era ministro de Hacienda. Él decía que las reformas tributarias no se hacían en una sola ley, que eso era un esfuerzo, además de lo que tú dijiste, que ese era un esfuerzo que se hacía casi por partes.
¿cierto? ¿Recuerdas que él también decía eso? Sí, Em, y yo creo que esto también, la lucha contra el comercio ilícito, que es en últimas en lo que todos estamos comprometidos y que es uno de los fundamentales que nos unen tanto desde el sector empresarial y a ustedes, por supuesto, desde la administración, eso se compone de muchos pedacitos. Uno de esos pedacitos, y yo lo pongo en términos como de un rompecabezas, es la ley, que sin duda es súper importante, pero también hay otros componentes. Está el sistema informático, está el régimen sustancial aduanero, está, por ejemplo, el compromiso que tenemos desde sectores como el de zonas francas con las buenas prácticas, eh, y que ha sido reconocido así, por ejemplo, con el piloto que está haciendo OCDE sobre zonas francas seguras. Entonces, todo eso va haciendo ese esfuerzo y muy seguramente vendrán otros capítulos, como citando a Cárdenas en esa misma onda. Dos, tú mencionaste el tema del control de los perversitos. Eso para nosotros sin duda también desde el sector de zonas francas es clave, porque nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como titulares de un régimen especial de comercio exterior. Y esa zona gris que tú nombrabas, esos nanosegundos que no hubiéramos tenido régimen sancionatorio, nos preocupaba pues que el instrumento hubiera sido aprovechado por esos eh, actores del comercio ilícito y por eso también nuestra preocupación en que los tiempos cuadraran perfecto. Y tres, que tú decías como, mire, al final termina siendo mejor de lo que habíamos considerado y pensado, yo creo que sí, y que en ese sentido el consenso tiene una gran virtud. Yo he hablado con varios de mis colegas abogados especialistas en derecho aduanero y por supuesto hay unas críticas de fondo desde lo técnico, eh, pero también creo que es mejor que lo que teníamos desde el 920 y desde el 920 antes el 2685 desde el punto de vista técnico. Yo firmemente lo creo así. Y dos, esto además, que haya sido ese proceso con la participación tan activa del Congreso, que también lo dijimos mucho los aduaneros por muchos años y que ese era el debate que había que dar. Entonces, eso digamos como para responder un poquito a esa introducción que tú hiciste y voy a entrar entonces ahora sí en los aspectos técnicos, si me permites, para hacerte algunas preguntas. Y voy a empezar con los temas generales y hablemos un poquito de las vigencias, Gustavo, por favor, que en eso ya los colegas abogados han entrado en la discusión. La ley dice que entra en vigencia en la fecha de su promulgación, ¿correcto? Y ese mismo día se publicó en el diario oficial. Al mismo tiempo, si uno dibuja una línea de tiempo, por supuesto está la sentencia de la Corte que ha dicho va a estar el 920 vigente máximo hasta el 20 de junio. Y ahí las fechas nos cuadran. Pero surgen también las preguntas a propósito de esas fechas, que es en la que nos ponemos todos, ¿cierto? Para hacer ahí como un autocorte de cuentas, perdón. Eh, y es a propósito del principio de publicidad, ajá. ¿cierto? Y la norma general que yo publico, yo hago pública una norma y es después de esa publicación al día siguiente que debería entrar en vigencia. Entonces, si podemos entrar en ese aspecto que es súper procedimental, súper técnico y ya vamos con otros temas de contenido de la ley. A ver, pues, a ver, nosotros presentamos esta norma para el proyecto de ley el 29 de octubre, ¿no? ¿Quién podía decir acá cuándo iba a salir sancionada la ley? Nadie. Era sencillamente muy difícil. Eh, y pues la ley es, digamos, en mi opinión, la ley es muy clara en el sentido de decir, pues que rige a partir de su promulgación, y eso sucedió el 19 de junio. Eh, Porque pues la promulgación es la inserción en el diario oficial y eso quedó inserto en el 19. Digamos, ahí yo creo que eso no tiene mayor duda ni discusión. Creo que el punto clave ahí, ¿cuál es? Es pues ver el régimen de transición que está en el artículo 112, ¿no? Y es finalmente, pues salvo una operación que haya entrado pues en ese momento, en ese nanosegundo mientras se insertaba en el diario oficial y tal, pero pues la regla que está
digamos, tanto en su entrada en vigencia como como el artículo 112 creo que da suficiente tranquilidad. Ahora, frente al principio de publicidad, pues hay una serie de cosas que uno puede decir ahí como importantes. Número uno, eh, toda la ley, toda la ley ha sido, el proceso ha sido súper discutido, publicado en todos lados. Eh, digamos, no solamente pues se presentó las ponencias para primer debate, para segundo debate, las gacetas del Congreso que salieron, la sanción presidencial, por supuesto. Todo eso es publicidad, publicidad, publicidad por todos lados. Eso grita publicidad para arriba y para abajo. Todo el mundo conoce la sentencia. Entonces, digamos que yo diría, a mí me parece lo suficientemente claro, pero si eventualmente alguien tuviera alguna duda y no sé qué, pues también podríamos acudir al principio del indubio pro legislatoris, que surgió con ocasión de la ley, si no me acuerdo mal, de la ley 1430 de 2010. Y es que pues, eso, se presentó una discusión de una reforma tributaria que se aprobó en el Congreso antes de que terminara el año y por algún motivo que desconozco quedó publicada en el Diario Oficial como el 5 de enero, una cosa así. Y la Corte Constitucional lo que dijo fue, no, esto entró a regir el día que para el año grabable, pues el año grabable correspondiente, que era en su momento era el 2011, eh, diciendo precisamente pues que cualquier caso de duda estaba a favor del legislador. ¿Por qué? Porque todo el proceso es democrático, discutido, publicado, la Gaceta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, digamos, no creo que haya muchas, pues como todo, o sea, puede que haya alguien que quiera generar la controversia, pero la realidad de las cosas es que el 19 quedó promulgada, inserta en el diario oficial y desde ese día rige. No al día siguiente, no al día hábil siguiente, no entre los 2 meses siguientes, no, el 19. La regla es clara, específica y contundente. No hay que, no hay que buscarle una interpretación alternativa. Listo, Y si genial. eventualmente le busca una interpretación alternativa, pues están todos los argumentos que te he dado. Eh, Perfecto. pero pues no. O sea, creo que creo que sería absolutamente, pues no, creo que sería salido de toda razonabilidad pensar algo diferente. Listo. Nos quedamos con el 19 para todos los efectos. Eh, Como dice el artículo 114. Muy bien. Claro, contundente e inequívoco. Eso. Esa era la claridad que con la que quería que empezáramos. Hay uno de los elementos de esta ley, Gustavo, que para mí es casi que uno de los pilares, y es el principio de debida diligencia y el eximente de responsabilidad por debida diligencia. Para los que no han entrado todavía como en el detalle del estudio de la ley, ¿qué es lo que dice digamos, voy a hacer una explicación muy de bullet points a propósito del eximente, que es lo que creo que le interesa más a los usuarios que están conectados, y es un eximente de responsabilidad, es decir, usted puede pedirle a la administración que no le aplique una sanción cuando usted demuestre, y la carga de la prueba está en el particular, que usted fue diligente. La ley no le suelta solamente eso así como una norma abstracta, sino que le da un contenido. Y le dice, mire, usted debe tomar medidas antes de la ocurrencia del hecho. Usted debe tener unas acciones claras, demostrables, auditables, de que usted hizo todo aquello que podía para controlar ese riesgo de la infracción de la sanción. Y le da algunas alternativas. Esas alternativas no son taxativas, sino que la norma dice entre otros, lo que quiere decir que de acuerdo con mi operación, con mis características, con cómo funciono yo como usuario industrial o usuario operador de zona franca, puedo demostrar todo eso. Entonces, te voy a hacer una pregunta, Gustavo, que es casi como buscando un consejo, porque yo lo que quiero es que de aquí la gente se vaya, ¿sabes? Tomando unas notas y diciendo como, listo, me tengo que poner las pilas y hacia adelante mejorar mi operación en este y este y este sentido, como que la gente se vaya de esta charla franca con unas tareas claras. ¿Cuál es el mejor mecanismo para que un usuario de zona franca realice una debida diligencia, que esa debida diligencia le sirva después para efectos? Yo sé que eso va a depender de cada caso concreto
Gustavo, y entiendo si de golpe eso es lo que está llegando a tu cabeza, pero de golpe como con la filosofía más pedagógica del mundo, ¿qué mensaje le quieres dejar a estos usuarios de zona franca de cara al eximente de responsabilidad por debida diligencia? Pues digamos, lo primero es algo que probablemente algunos ya me hayan escuchado decir, y es, los usuarios de zona franca son como una DIAN, ¿no? Ellos tienen que cuidar una frontera, y tienen que tener un inventario y tienen que hacer una serie de cosas como, ¿por qué? Pues porque gozan de esto es como Spider-Man, ¿no? Entonces en Spider-Man el tío Ben le dice a Peter Parker, le dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y acá las zonas francas tienen un poder enorme de coger y decir, miren, acá están entrando una serie de cosas, los tributos aduaneros no van a aplicar durante un tiempito para hacer lo que sea que tenga que hacer y tal. Entonces, ahí pues obviamente se necesita que la zona franca esté permanentemente, mejor dicho, cuidando su frontera, pero digamos que activamente, no pasivamente. Entonces, el evento eximente de responsabilidad efectivamente es fruto de ese diálogo que tuvimos. Y yo diría lo siguiente. Entonces, punto número uno, digamos, entrar, que la DIAN entre a auditar los procesos de la zona franca y eventualmente hiciera un juicio de valor, pues es complicado. Por eso la carga de la prueba está en el usuario. El usuario es el que tiene que llevar al convencimiento a la administración de que verdaderamente hizo todo lo posible con los ejemplos que están ahí para evitar la materialización del riesgo. Eso es realmente muy importante. Eh, y pues un poco, que es también de las cosas que trae el régimen sancionatorio ahora, es, así como el usuario tiene que hacer el esfuerzo de probar este tipo de circunstancias que finalmente lo eximen de la responsabilidad porque dicen, oiga, es que de verdad yo hice todo lo posible, pero no lo logré. Eh, eh, la administración tiene una tarea muy importante y es la tarea de valorar adecuadamente las pruebas y rebatirlas, ¿no? Entonces, pues yo realmente no podría estar en la situación no estaría en la capacidad de decirle a los usuarios de zonas francas hagan A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K. No lo sé porque no tengo la información correspondiente para cada una de las particularidades que pueden tener cada una de las zonas francas. Lo que sí puedo decir es que en la medida en que empiecen a suscitarse las controversias, sean muy claros, muy contundentes en mostrar las pruebas correspondientes de por qué ustedes creen que operó un evento eximente de responsabilidad y eventualmente no se queden tanto en el principio de debida diligencia, sino que eventualmente consideren otros de las causales de eximentes de responsabilidad que están en la ley. Es decir, pues uno puede, por ejemplo, tratar de acudir a los eventos de un tercero, a las fallas en las que la misma administración puede incurrir. Por ejemplo, si yo tengo que presentar alguna cosa en algún momento dado y el sistema sistemáticamente no me deja hacerlo, y yo lo empecé a hacer con una antelación lo suficientemente prudente, por decirlo de alguna forma, pues hombre, eventualmente empezar a tomar, yo sé que esto es pensarlo como si todo fuera manual y uno estuviera haciéndolo y no un bot o un programa, pero si uno estuviera haciendo eso, pues tomar los pantallazos en los que quede claramente establecida la fecha, radicar los PQs oportunamente, etcétera, para demostrar que uno verdaderamente estaba haciendo lo más posible y no lo pudo hacer. Eh, y obviamente, pues que la administración lo valore. Esto un poco también en la lógica de lo que hablaba Angélica ahorita del ministro Cárdenas sobre la construcción incremental de las normas y de las instituciones, pues la construcción incremental de estas nuevas instituciones que se crearon acá en esta ley depende, yo lo complementaría, yo diría, depende de un lado de eventualmente del Congreso cuando eventualmente quieran cambiar las normas, y eso está bien, ese es el devenir común de las cosas, pero lo otro es algo que eventualmente otras personas me han oído decir a mí y creen que lo digo por soberbia, pero no es por soberbia, sino porque yo creo verdaderamente en el juego institucional, que es demanden. En ese proceso de demanden, no es como que yo, me dicho, el motivo por el cual creo que me han malinterpretado es porque yo digo, miren, yo no estoy de acuerdo con ustedes si creen que yo soy un error, demanden,
creen que lo digo por soberbia, lo digo es porque de verdad creo en el juego institucional. Entonces, si eventualmente estas discusiones que van a surgir entre los usuarios aduaneros y la administración, el juego institucional de verdad exige una actividad muy importante por parte de los jueces y los jueces van moldeando las instituciones que se van creando. Y nosotros como administración, por lo menos eso es lo que yo he tratado de hacer en la Dirección de Gestión Jurídica, es acatar los precedentes judiciales tan pronto y conforme van llegando. Entonces, digamos, el punto clave ahí está es en, primero, en conocer muy bien su negocio, conocer sus obligaciones eh, y hacer todo lo posible para cumplirlos, documentarlo, presentarlo hacia la administración y asegurarse también, cuando surjan las controversias con la administración, de explicar por qué la administración eventualmente hizo un papel, dijéramos, desde el punto de vista del usuario, por supuesto, yo creo que lo hace bien la mayor parte de las veces, pero porque hizo una valoración eventualmente defectuosa de las pruebas, ¿no? Eh, entonces es como tratar de hacerlo digamos, es una cuestión de convencimiento. Hay cosas en las que yo podría decir, un poco como lo dice la primera línea del libro de Amartya Sen de la idea de la justicia, hay cosas, es muy difícil definir la justicia, pero es muy fácil identificar la injusticia. Acá puede suceder algo más o menos así. Creo que hay unas cosas que definitivamente no son unos buenos argumentos para decir eso. Por ejemplo, si uno dice, oiga, se me perdió una mercancía en la zona franca, de la cual no puedo dar razón, pues un argumento para decir que hay un evento eximente de responsabilidad es que yo puse cámaras. No, eso no es un buen argumento para decir eso, porque pues eso no parece ser muy conducente, no parece ser muy efectivo para prevenir que eso ocurra. Que sí parece ser muy efectivo, por ejemplo, pues controles a los ingresos, una contabilidad adecuada, bueno, en fin, como más cosas. Y claramente creo que el principio no se puede llegar al punto en el cual se interprete que es una carta blanca para no cumplir con las obligaciones sustanciales. Porque si no, pues entonces no se cumpliría el principio de lo que hablábamos de Spider-Man, que es gran responsabilidad, gran poder, gran responsabilidad, ¿no? Tienen que ir acompasados. Ok. Entonces, pues ya veremos. O sea, esto Sí, hay también es mucho por terreno construir. inexplorado para la DIAN, Ujú. Listo. pero es un mejor escenario que Em, el que había antes, sí, sí, sin en el que duda. no había tu tía que valiera. Claro, que es la discusión eterna de responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, que no vamos a aburrir a las personas que están aquí conectadas, pero que tiene mucho que ver con eso, cómo nos vamos acercando a un estándar en el que se evalúa mucho más la conducta del Me usuario. pegaste la tos, Angélica. Señor, Me pegaste la tos. ay, sí, preciso, me cogió una congestión horrible, perdona a todos que estoy hablando pésimo, espero no toserles en la oreja. Em, Otro de los temas que fue objeto de largos, largos debates fueron las causales de cancelación. Migramos, y hablo en plural porque, porque creo que es algo que hicimos conjuntamente, migramos de un esquema de reincidencias que se castigaba después de la cuarta con la cancelación a a un esquema en el que tenemos dos casos muy sensibles para la administración y para nosotros también, y que entendemos perfectamente que son casi que más que gravísimos para hablar de tipos de infracciones, que son, uno, la simulación de operaciones de comercio exterior y dos, la contratación con proveedores ficticios. Entonces quería pedirte, por favor, Gustavo, dada la importancia, digamos, como el nivel de gravedad que a mí me cancelen mi habilitación o mi calificación como usuario de zona franca, si puedes explicarle un poco a las personas que están conectadas en qué consisten estas dos causales y también un poco con ese mismo sentido pedagógico, porque sobre todo proveedores ficticios ha generado muchas dudas. Te voy a poner ejemplos. Hace poco me dice una persona vinculada al sector, es que Angélica, yo me he roto la cabeza googleando y la inteligencia artificial como que no me ha sabido decir qué es un proveedor ficticio, ¿no? Digamos que ahí no necesariamente todo el mundo está
lo suficientemente sensibilizado con, sobre todo con los proveedores ficticios, porque aquí los que estamos y los que están afiliados a la Cámara son los juiciosos, ahí nadie hace simulaciones, pero de todas maneras sí podemos entrar en esos dos casos. Pues, a ver, el tema de proveedores ficticios es, digamos, a ver, parte del problema de las operaciones de simulación de comercio exterior está en el IVA eh, al que tendrían, a la devolución del IVA al que tendrían derecho, porque las exportaciones se consideran ¿una qué? Una exportación grabada al cero, que da lugar a devolución de impuestos. Entonces, digamos, eso es una cuestión muy, muy grave. Ese es un capitulito. El otro capitulito es el tema de los proveedores ficticios. Entonces, ¿qué es un proveedor ficticio? El proveedor ficticio es una persona que la DIAN declara como tal. No es que uno diga como, ese man es un proveedor ficticio y se acabó, no. Hay un acto administrativo que cataloga y dice quiénes son los proveedores ficticios y se publica en un diario de amplia circulación y la DIAN tiene incluso en su página web, el otro día lo hablábamos, un listado de los proveedores ficticios y cuándo fueron declarados como tales. Entonces, volviendo al punto de la debida diligencia, pues es importante que los usuarios cuando empiecen a relacionarse en el tráfico comercial, en el tráfico mercantil, pues empiecen a asegurarse de eso, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, una búsqueda en ese documento, en ese listado de la DIAN. Yo voy a tratar de, conforme lo habíamos hablado en algún momento, de generar un poco más de visibilidad sobre ese listado, pero es importante que los usuarios lo empiecen a verificar. Lo otro es que, por ejemplo, podrían empezar a buscar certificaciones por parte de sus clientes y proveedores, en los que pues obviamente les certifiquen, les digan, ellos mismos saben que han sido calificados porque la decisión se les notifica a ellos. Como todo acto administrativo, solamente es oponible cuando, si es uno de carácter general, solo es oponible cuando está publicado en el diario oficial. Pero si es uno de carácter particular, esa decisión se les notifica. Entonces, cuando eso sucede, pues es importante que los usuarios empiecen a hacer las preguntas de rigor para saber si esa persona ha sido calificada como proveedor ficticio o no. Entonces es un poco de empezar a transmitir un poco esa diligencia que idealmente deben tener todos los usuarios de comercio exterior, porque el comercio exterior, pues por su misma naturaleza, expone al país a unos riesgos muy grandes, ¿no? Entonces, pues si le llega a uno una cosa que se llama Chapo Guzmán SAS, pues eventualmente uno no lo quiere contratar. Pues uno dice, hombre, ¿quién eres tú? No, Joaquín Guzmán lo era. Ah, ok. ¿Y tu domicilio? No, Manhattan. Hombre, no te quisiera contratar a ti. Eh, pero es como tratar de buscar de ser un poquito más eh, diligentes en el relacionamiento. Y pues por supuesto documentar y tener todas las pruebas de que pues han hecho esas consultas a las bases de datos, porque eventualmente si llega el momento en el cual alguien puede preguntar por eso, pues que ustedes digan, hombre, mire, yo busqué en la página de la DIAN, esto fue lo que encontré ese día y fecha de consulta tal, no estaba. Eh, Busqué en el diario de la República, no sé qué vaina, cuando decían, tampoco estaba. ¿Qué más quieren que yo haga? ¿No? Es un poco es en ese sentido. Ahora, respecto a las operaciones de comercio exterior, pues ahí ya hay que ser un poco aún más diligente, pero en esa línea ha venido migrando en esa línea ha venido moviéndose la jurisprudencia del Consejo de Estado. Fíjense, por ejemplo, en la sentencia de comercializadoras internacionales, en la que dijo, mire, señor comercializador internacional, si usted no exportó dentro de los 6 meses, yo voy a pretender el IVA y la sanción, pero adicionalmente voy a declarar solidariamente responsable a su proveedor nacional, porque su proveedor nacional tiene que asegurarse de que usted, comercializadora, saque los productos dentro de los 6 meses siguientes y si no lo hacen, hay una responsabilidad solidaria. Entonces, como que cada vez más tenemos que ser un poco, lo digo tenemos pues pensando en un poco un plural mayéstico, pero es esto ser mucho más cuidadosos con lo que hacemos, no basta con decir, ya, hasta aquí llegué yo, no, yo llego hasta aquí, pero para llegar hasta aquí tengo que ser muy cuidadoso, muy diligente, porque pues a través mío pueden estar haciendo cosas muy malas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos.
Listo, muchas gracias. Sanción residual. Y ya con eso termino el capítulo general y nos vamos a los tipos sancionatorios de zonas francas. La sanción residual, que otros conocen como tipo en blanco, pero yo creo que aquí es mejor referirnos a sanción residual, es aquella que aplica para el incumplimiento de las nuevas obligaciones que surjan después del 19 de junio del 2026. ¿Cuál es, cuál es tu postura y un caso que recurrentemente nos han consultado los afiliados y es, nosotros ya tenemos un régimen muy robusto, el régimen de zonas francas casi que desde la regulación aduanera tiene un nivel de detalle bastante amplio. Difícilmente uno se imagina nuevas obligaciones. No, mentiras, que sí me las imagino y ojalá se vuelva una realidad. Por ejemplo, tráfico postal y envíos urgentes desde zona franca hacia Altán, que ahí llevamos varios años discutiendo cómo nos estaba haciendo falta el sancionatorio, vamos hacia allá. Pero distinto, digamos, como de estas cosas que son tan nuevas, Gustavo. ¿Cómo ves tú, digamos, como en el día a día la incidencia de esa sanción residual? Si pudieras como abordarla brevemente para que todos tengan muy claro, porque de nuevo, tú sabes que en Zona Franca combinamos mucho lo operativo con lo jurídico y sobre todo para ese equipo operativo que quiere saber cómo, bueno, eso cómo se come. Entonces, lo primero es que no se come. Bueno, Pero no, mentiras, a ver. Lo primero es saber su alcance. Entonces, punto número uno y muy importante, a hoy, las sanciones que nadie de la zona franca se tiene por qué preocupar por el tipo residual. Nadie. Eso no aplica para los fulanos del tipo residual, para los fulanos de la zona franca. ¿Por qué? Porque no se les han creado nuevas obligaciones. Entonces, el tipo residual lo que busca es, fíjense que la ley es relativamente, la ley tiene una vocación de quedarse quieta en el tiempo, porque es muy difícil ponernos de acuerdo en el Congreso de la República. O sea, poner de acuerdo a 102 senadores, primero poner de acuerdo a 12 senadores, después poner de acuerdo a 102, después poner de acuerdo a otro poco de representantes de la Cámara y después poner de acuerdo a la plenaria, es muy difícil. Y que los textos que salen de Senado y Cámara coincidan es muy difícil. Por eso me gasté media hora echándoles el cuento de por qué era tan importante para mí esta ley y cómo salió. Es muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces, la ley es más o menos rígida en el tiempo, pero las normas aduaneras son más o menos flexibles porque tienen que responder a la dinámica del comercio exterior. Es decir, el comercio exterior va a una velocidad mucho más rápida de la que va la ley, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario por eso la Constitución dice, la ley marco de aduanas fija un marco dentro del cual el Ejecutivo se puede mover y ahí hace lo que a bien tenga dentro de ese marco, so pena de la nulidad del artículo, ¿cierto? Entonces, entonces el tipo en blanco o el tipo sancionatorio, el residual, perdón, yo le digo el tipo residual, lo que dice es, mire, si eventualmente llegan a crearse nuevas obligaciones, pues su incumplimiento tiene que tener una consecuencia. Y esa consecuencia son la sanción que quedó ahí escrita. Entonces, ¿qué es lo que pues, uno tiene que tener como muy presente? Es, pues, en el desarrollo de las normas aduaneras que vengan, pues, que esas nuevas obligaciones que se vayan a crear, porque son las nuevas obligaciones, nuevas cosas que se imaginen, nuevas operaciones, nuevas transacciones, nuevas cosas que se autoricen, pues el incumplimiento de esas, en principio, va a tener esa sanción de 250 VTs. Ahora, puede suceder que en esas nuevas operaciones ocurran cosas que son verdaderamente gravísimas, que pongan en riesgo, mejor dicho, todo, no sé, alguna cosa gravísima que pueda suceder en una zona franca o con un usuario habilitado o autorizado. Cuando eso suceda, pues la administración no va a poder imponer esa sanción. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a crear la norma, esa norma va a quedar suspendida en el tiempo hasta que el Congreso de la República decida crear una sanción gravísima para el incumplimiento de esa obligación. Entonces, digamos, esa es como la filosofía detrás del asunto y por qué creo que en este momento no se deben preocupar por eso. Deben preocuparse cuando salga
Cuando Angélica les mande un correo que diga alerta normativa, proyecto de decreto para discusión, ahí sí preocúpense porque uno dice, uy, pucha, ¿qué es lo que me están haciendo? ¿Si me están cambiando una obligación preexistente o es una nueva? Eh, eso es. Ahora, si me preguntan yo qué habría querido, pues yo habría querido el parágrafo 1 del artículo 15 del decreto 920, que eran obligaciones categorizadas y hacer un buen ejercicio de categorización y que eso fuera causal de nulidad de las obligaciones mal categorizadas. El problema es que las cosas no son como yo quiero, sino como eventualmente las autoriza o las hace el Congreso de la República. Y resulta que al Congreso de la República no le gustó, digamos, al Congreso de la República cuando se presentó el proyecto de ley finalmente por parte del sector privado, por iniciativa también de la senadora Paola Holguín, pues resulta que ese tipo no les gustaba. Y en el esfuerzo de buscar consensos, pues las cosas no son como yo quiero, sino como finalmente se pueden hacer, y así se hicieron, y así nos vamos a jugar hasta que, pues, quiero decir que hasta que San Juan agache el dedo, pero yo creo que es una cosa mucho más cercana por aquello de que las normas pues tienen que irse ajustando y los cambios pues tienen que ser incrementales, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder cuando, por ejemplo, si se hace lo que dice Angélica de las relaciones entre zonas francas y couriers y no sé qué y tales y pascuales? Pues eventualmente si las operaciones no generan un riesgo tan grande, pues deberían quedar con el de 250. Si generan un riesgo muy grande, pues habrá un capitulito, una ley que diga, adiciones el artículo 15.5.1.4 o punto 5, punto 6 o punto 7, que diga, es una falta gravísima hacer X, Y, Z entre una zona franca y un courier o lo que fuera. Eso es lo que debería suceder. Pero por lo pronto, entre no tener nada, que era verdaderamente muy grave en mi opinión, que era pues petrificar un poco el desarrollo normativo del derecho aduanero y tener esta sanción residual de 250 VTs, pues yo creo que es un buen resultado. No el que yo quisiera, pero pues como la oración de los alcohólicos anónimos, ¿no? Sabiduría para reconocer la diferencia y que no todo va a ser como yo quisiera que fuera. Ajá. Eso y otra frase, Gustavo, que tú dijiste varias veces en este proceso de discusión, pues que todos quedemos por lo menos igualmente insatisfechos, que yo creo que más bien salimos del todos igualmente insatisfechos a estar más bien satisfechos. Es verdad. Ahora sí, vámonos a los tipos especiales aplicables a usuarios de zonas francas. Hay una sanción que comparten tanto los usuarios operadores como los usuarios industriales de zona franca. Y es permitir, autorizar, transportar, hay varios verbos rectores, mercancías desde la zona franca hacia el territorio aduanero nacional, sin los documentos aduaneros, sin el formulario de movimiento de mercancías que así lo soporte. Y tiene otros elementos. Uno, las sanciones del 100% de los tributos aduaneros y hay una reducción de la sanción cuando aparece la mercancía, cuando se restituye. Adicionalmente, si no se conoce ese valor de la mercancía, la multa va a ser de 4.000 VTs. Esto fue uno de los tipos sancionatorios que más discutimos y que yo creo que es una modificación muy estructural, muy de fondo de cómo se estaba viendo esa sanción. ¿Por qué? Porque veníamos con una tradición en la que venían separados cuando se trataba de mercancía que iba al TAN y ahí iba el resto del mundo, después el 920 los juntó, después el 920 incluyó un tipo sancionatorio que hacía referencia al extravío de la mercancía que eso era súper problemático pues por la definición de extravío en sí misma. Bueno, digamos como que ahí había, Me no rompiste el creo que valga corazón, la Angélica, pena puedes como, decirlo. dime, Puedes decirlo cuando me rompiste el corazón. Gustavo dice que yo le rompí el corazón. No, Después no, de no, todas esas discusiones, lejos de después de mí. todas estas discusiones, yo propuse el tema y cuando veo el proyecto del sector privado veo que el tipo estaba exactamente igual que como estaba en el 920. Yo decía, pero Angélica, ¿por qué? No, ¿Qué pasó lejos de acá? mí, no, lejos de mí, lejos de mí querer romperte el corazón, Gustavo. Pero finalmente a lo que se llegó fue a esto, y ahí la administración, y llevo
voy a decirlo, ya que ese corazón ya está recompuesto. em, que la administración recibió varios de nuestros comentarios, por ejemplo, que se retomara la reducción de la sanción cuando se restituía la mercancía. Y muy importante para nosotros era que el estándar fuera el documento aduanero. ¿Por qué? Porque ese es el que realmente es la bisagra, ¿cierto? Entre sobre lo que sale de la zona franca, y aquí me refiero específicamente a las mercancías que van hacia el territorio aduanero nacional. Entonces, si podemos hacer un par de reflexiones de tu parte, Gustavo, sobre este tipo sancionatorio. ¿Por qué hace sentido que precisamente hagamos relación a esos documentos aduaneros que soportan la salida de la mercancía hacia el territorio aduanero nacional? Y ahí hay un elemento que seguro a los estudiosos les ha llamado la atención, y es que esta es una sanción gravísima. Cuando yo me voy a los graves, ahí está la de la salida al resto del mundo, que es más simple en su estructura. Pero ciertamente para la administración ha sido mucho más gravoso, digamos, como la entrada de las mercancías sin eso, sin ese soporte del documento aduanero hacia el TAN. Entonces quería pedirte, por favor, Gustavo, si nos das algunas reflexiones sobre cómo quedó ese tipo sancionatorio, y también, de nuevo, como ustedes lo están viendo de cara a esa debida diligencia. Bueno, a ver, entonces, una de las cosas que quedó planteada en el proyecto de ley que el gobierno radicó en el proyecto de ley 312, para ponerle nombre en el 2025 de Senado, era la idea que teníamos un poco fruto de las conversaciones que habíamos tenido con el ICDT, era tener unos tipos un poco más amplios en el sentido de su descripción, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, uno podría decir, mire, en el Código Penal está escrito el que matare a otro. No importa cómo lo mate, pero es el que matare. La forma en la que yo veía las normas sancionatorias aduaneras es que esa conducta del que matare a otro estaba descrita de la siguiente manera. El que con un arma de fuego cause la muerte a otro incurrirá en tal. Ese era un tipo. Después el otro. El que con un cuchillo de 15 centímetros de largo mate a otro incurrirá en otra sanción. Después el otro era el que a golpes mate a otro incurrirá en otra sanción. Y así sucesivamente. Y después, pues obviamente entraban en un nivel de exquisitez del detalle mucho más complejo, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, ya no el que matare a otro con arma de fuego, sino el que matare a otro con una escopeta hará esto, el que matare a otro con una pistolita hará esto. Entonces, esa casuística, esa exquisitez del verbo rector para identificar la conducta me parecía que era muy complicado, el motivo por el cual digamos, acompañaba la posición de Angélica, ¿no? Que era muy difícil de demostrar que sustrajo, que ocultó, que no sé qué. Eso era muy difícil y, pues obviamente generaba mucha incertidumbre para todos los involucrados, para la zona franca, porque decía, pero es que yo no la oculté, yo no la sustraje, o sea, no sé qué se hizo, se perdió, salió, alguna cosa de ese estilo, y para la administración pues era igualmente difícil porque pues, ¿no? Y adicionalmente había otro tipo que era el que matara a otro, en este caso era autorizar la salida de la mercancía al TAN o al resto del mundo. Entonces uno decía como, ¿dónde la meto? ¿Dónde clasifico la conducta? Entonces este tipo que quedó acá, finalmente, es un poco, ya no creo que sea igualmente insatisfecho, sino creo que es el mejor de los mundos, y es pues que el control de la mercancía por parte, que lo decía un poco cuando hablábamos del principio de diligencia, es pues la zona franca es como una especie de aduana, ¿no? Y tiene que cuidar todo lo que está pasando ahí. Y para eso tiene que tener certeza sobre todo lo que está ahí, todo lo que se mueve, todo lo que entra, todo lo que sale. Eh, y por ese motivo es que pues el tipo está en términos de ingresar o permitir la salida sin los documentos que amparen la mercancía, porque no todos los documentos que amparan la mercancía, de acuerdo con el 594, le aplican a la zona franca. Pero sí hay uno que es, digamos, el gold standard para las zonas francas, que es el formulario de movimiento de mercancías. Entonces,
pues digamos que eso, siendo que ese es el estándar, ¿no? Para mover mercancía dentro o fuera de zona franca, pues uno pensaría que debería haber una sanción cuando no se cumple con ese estándar. Y es gravísimo, ¿por qué? Por lo que decía al principio, y es una gran responsabilidad que es custodiar una frontera porque hay un diferimiento de tributos aduaneros ahí muy importante. Entonces, esa es como la razón de ser de esa sanción del 15511 eh, y como lo vemos, pues, ¿no? Eh, pues digamos que es, yo diría que, y el motivo por el cual es gravísimo es porque es con natural a la zona franca, es cuidar una frontera y cuidar un inventario de que entra y que sale. Obviamente sobresimplificando todas las demás externalidades positivas que puede haber en una zona franca en términos de polos de desarrollo, infraestructura logística, etcétera. Pero para efectos de esto que estoy diciendo es custodiar una frontera, tener un inventario y controlarlo permanentemente. Listo. Eso es lo que tendría que decir ahí sobre este asunto. Vale, gracias. Hay otro tema, Gustavo, que ha sido de mucho debate, sector empresarial, DIAN y particularmente tu despacho, y es certificados de integración. Parece raro. Qué raro traer el tema, ¿no? Em, este tipo sancionatorio, yo creo que aquí pasó algo interesante y es, coexisten las sanciones para el usuario operador, que es el que expide el certificado, y para el usuario industrial, que es el que da los insumos para que éste lo expida. El tipo sancionatorio, tanto para el usuario operador como para el usuario industrial, adoptó una fórmula que sirvió, digamos, como para otros temas, pero ahí la adoptamos a lo largo del sancionatorio, que es el cumplimiento de, o más bien, haber expedido el certificado de integración de acuerdo con, de acuerdo con las obligaciones del usuario y de acuerdo con sus capacidades. ¿Que eso a qué nos lleva? A un ejercicio interesante y es, por supuesto, de match entre la obligación que está en el régimen sustancial para el usuario operador y la expedición del certificado de integración. Eso por un lado. Y hay otra cosa que creo que sirve como un incentivo. Aquí lo voy a decir so pena de que me linchen. Pero sí creo que se genera un incentivo para el usuario industrial de ser muy juicioso porque él es el que tiene la información de su producción industrial. No la tiene el usuario operador, no la tiene, pues claro, la DIAN se entera pues porque tiene unas bases de datos y hay facturación electrónica, hay un montón de cosas, pero nadie como el usuario industrial para conocer su proceso productivo y saber que esta cartuchera se hace de un hilo así que viene de tal parte, de este cierre que viene de tal otro y de esta tela que es un producto nacional, ¿correcto? Y por eso ese usuario industrial tiene una sanción de 400 VTs versus de 200 VT que quedó la sanción del usuario operador. Entonces quisiera hablar contigo, Gustavo, sobre esta nueva percepción o digamos como de cara como que va en el sancionatorio sobre certificados de integración y de nuevo que quisieras como transmitirle a los usuarios que están aquí conectados, que hay tanto usuarios operadores como usuarios industriales y esto por supuesto mirando hacia futuro, cómo mejoramos por supuesto esa expedición de los certificados de integración, como siempre puede ser mejor. Bueno, a ver, bueno, esto tiene su origen entonces en el concepto. Yo realmente no tenía muy presente bueno, cuando me haces la pregunta, yo estaba tratando de pensar en eso, pero no, yo decía, pero ¿cuál es el problema con el certificado? O sea, pues, y entonces después me acordé de nuestra discusión del 2025 y entonces tuve que buscar el concepto y encontrarlo y ya me acordé de qué era lo que decía ese concepto. Entonces, ese concepto pues es bastante extenso, pero el punto clave de la noticia está, creo yo, en el artículo, en el párrafo 25 y es, digamos, mm, varias cosas. Entonces, el primero y más importante quizá es
digamos, el certificado de integración, pues es un documento que puede surtir varios usos, no solamente un uso aduanero, sino que también puede tener impacto en lo tributario. Ese es como el punto número uno. Lo otro, lo otro es que, de nuevo, tiene que reflejar pues el inventario, cuándo pagó IVA, cuándo no, etcétera. Hasta ahí, pues todo esto está en cabeza del usuario industrial. Pero, pero, eh, ¿pero qué? Pero el relacionamiento entre los usuarios industriales y operadores, pues no puede ser un relacionamiento, dijéramos, pasivo o de transcripción. Tiene que ser un relacionamiento de pedir información, muéstreme información. Yo no pretendo que sean revisores fiscales del uno del otro. No, no lo he dicho en la doctrina, no lo ha dicho la doctrina tampoco. Pero lo que sí pretendemos es que no sea un simple ejercicio de transcripción a esto. ¿Por qué? Pues porque el usuario operador tiene muchas y amplias facultades para pedirle información a su usuario industrial, como para saber que lo que le está diciendo pues corresponde de acuerdo con la información que él tiene. Es decir, no se trata de tragar entero, sino se trata es de ejercer una debida diligencia sobre eso, sobre saber si, oiga, mire, usted entró tanta mercancía, ha hecho esto, acá están los documentos, acá están los soportes, muéstreme si esto más o menos se compagina con lo que usted me está diciendo. Al final del día, pues porque esa información va a reflejarse en una declaración de IVA, en impuestos descontables, etcétera. Entonces, yo lo que diría en este punto es el usuario operador. Primero, pues son digamos, dos usuarios aduaneros muy, muy importantes, el usuario industrial y el operador. Lo segundo es que no deberían ser, digamos, ajenos a los controles recíprocos. Es decir, debe asegurarse, digamos, digamos que la información entre el usuario operador y el usuario industrial fluya de manera adecuada, de tal manera que no vayan a decir es que, digamos, eh, yo solamente me limito a lo que me dice mi usuario industrial, no. Limítese, pero pues esto es como los rusos, confíe pero verifique. Eh, Ahora, verifique no quiere decir sea un revisor fiscal y asegúrese de la exactitud, sino pues que más o menos sea razonable con lo que usted está viendo de ese usuario industrial. Eh, y pues obviamente, si hay, digamos, situaciones en las cuales la información no fluye adecuadamente, pues cada uno puede estar expuesto a sanciones como lo señalaba la doctrina del 31 de octubre. Eh, y pues este artículo, esta sanción que quedó ahí, que es el del 15523, pues va exactamente en esa línea, ¿no? Porque es en cumplimiento de sus obligaciones y con los medios de los que disponga en condición de usuario operador. Entonces, pues es eso. Entonces yo diría, la doctrina y digamos, la doctrina estaba dando una línea sobre lo que nosotros estábamos entendiendo sobre el certificado de integración en su momento, y ahora la ley viene a precisar exactamente pues que la responsabilidad del usuario operador va hasta sus obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Que están en el decreto 1165 y en el de zonas francas. Un poco en la línea de confíe y verifique, sea muy diligente. Sí, que ese es el ejercicio y en este mismo espíritu como dejarles las tareas a todos. Yo sé que suena como a una bobada, pero no, no lo es. Y es como ese repaso de las obligaciones, como esa medición del riesgo que cada uno tiene que hacer y que eso lo hemos trabajado mucho al interior de la Cámara. Tú tocaste ahorita un elemento que me parece interesante y es cómo algunas de estas sanciones aduaneras tocan con lo tributario. Los usuarios industriales me han pedido que hablemos de la presentación de la declaración especial de importación, porque es un aspecto muy sensible para ellos. Que además eso fue parte de lo que discutimos, que la posición de la Cámara fue, esto es un tema tributario que no debería estar en el mundo, la sanción de lo aduanero, porque estamos cruzando fronteras ahí de cosas que son de naturaleza distinta. Finalmente sí quedó esa sanción, nosotros también entendiendo, perdón, la relevancia de ese instrumento. Y quería como retomar aquí contigo, Gustavo, el por qué
y un poco a la luz de la dificultad operativa que viene también detrás a veces con la presentación de de las declaraciones especiales, la disponibilidad del sistema, bueno, esto que hay como mil factores muy operativos que en algunos casos lleva a que el usuario esté extemporáneo en la presentación de esa declaración y que ahí, por supuesto, vamos a tener que hacer el análisis de si estamos ante el hecho de un tercero, un caso que yo tenga que demostrar debida diligencia, no sé, según cada caso. Em, pero por favor quisiera oírte sobre este tema que para los usuarios industriales particularmente es muy sensible. Pues en este realmente tengo más bien poco que decir porque, pues digamos, uno podría decir, no, mire, eso es un asunto tributario, váyase allá al estatuto tributario. Pero la realidad es que también está relacionado con el IVA, que es un tributo aduanero, ¿no? De acuerdo con la definición del 3 del 1165. Entonces, digamos, la respuesta, pero pues es floja, pero pues es la que tengo en este momento es, ¿por qué? Porque la ley lo dijo. No tengo mucha más, no tengo una mayor consideración sobre este punto, más allá de eso. No, está bien, se agradece la sinceridad. Como dice un colega mío en la Andy, aquí somos sinceros hasta el salvajismo. Em, Bueno, hay uno de esos tipos sancionatorios, Gustavo, que yo voy a hacer aquí una pequeña catarsis. A mí me regañaron, a mí me regañaron los empresarios de Zona Franca como Pero Angélica. ¿Cómo fue a quedar eso sí otra vez? Que es el tema del término de los 15 días hábiles para autorizar el ingreso o salida de mercancías. Esto ha sido objeto de mucho debate, incluso desde el decreto 920, por varias razones, porque se incluyó un término en una norma sancionatoria. Y eso fue como lo primero que hizo el 920, como, uy, tengo esta oportunidad. Y ahí, digamos, como que nacieron esos 15 días. Eh, es un asunto procedimental. Lo que me han llamado la atención es, pero por Dios, este es un tema formal, no es sustancial, porque estamos en el mundo de una sanción de 400 VTs. Aquí hay muchas cosas que no dependen de nosotros, principalmente el sistema informático, y yo por eso empecé mis reflexiones sobre el rompecabezas. Y a propósito de las citas a Cárdenas, en que, en que esto es un rompecabezas y que el sistema informático sin duda juega un factor fundamental como verdadera herramienta de control de cumplimiento de las normas aduaneras. Entonces, te hago la pregunta muy escueta y para que aquí todos lo tengan claro de por qué sancionar con 400 VT es un asunto que es procedimental, que desde el sector lo entendemos, desde esa discusión que hemos dado, Gustavo, hace tanto tiempo sobre la diferencia entre lo formal de lo sustancial, que entremos un poquito ahí, pero que para la operación muchos de los que están aquí conectados es un tema sensible. bueno, vamos a ver entonces cuál es el origen del problema, ¿no? El origen del problema es, ¿me están oyendo bien? Sí, listo. Sí, señor, fuerte y claro. El origen del problema es que yo llegué a este sitio, me sentaron en este pupitre, obviamente no con mi consentimiento, no fue una cosa obligada, y llegan y me dicen, tenemos grandes problemas con dos procesos que se han archivado porque no está previsto cuál es el tiempo para hacer para, digamos, para presentar el formulario correspondiente y hay procesos como muy cuantiosos en ese sentido. Entonces estaban enfrentadas mis subdirecciones, estaba enfrentada mi subdirección de representación externa, con mi subdirección de normativa y doctrina y con mi subdirección de recursos jurídicos. Y a la siguiente escena es como, bueno, listo, ¿y qué? ¿Cuál es la línea? Y pues a lo que yo respondí, pues déjenme, yo analizo qué carajos es lo que está pasando, perdón por la expresión, pero pues para tener una idea. Entonces efectivamente no había un plazo, no había un plazo. Eso, o por supuesto, devenía en la atipicidad de la conducta y que tenían que pues archivarse una serie de procesos. Eso es lo que, ese es como digamos, el origen de por qué eso está así. Entonces, después vino la discusión, ¿qué hacemos?
porque esto es grave, sí, verdaderamente. Y pues obviamente entró la oportunidad un poco es, digamos, cuál es la conducta que eventualmente yo quisiera sancionar y pues la conducta puede ser más o menos, digamos, puede ser, eh, el legislador tiene un amplio margen de configuración en estos asuntos. Es decir, el hecho de que unas cosas tengan que, en desarrollo de buena técnica, deban ir en el contexto de una ley marco y tal, no limita al legislador en mi leal saber y entender. Entonces, por eso es que están esos 15 días ahí. Ahora, son 15 días hábiles. 15 días hábiles es casi un mes para este efecto. Entonces, digamos, yo ahí lo veo, es como, pues, simplemente es un mayor nivel de detalle en la conducta típica descrita en la ley. Y la razón de ser de eso es que, pues, sin esos documentos, pues, pueden ocurrir toda suerte de cosas con la mercancía en una zona franca. Y pues en 15 días creo que es un plazo más que razonable que dio la ley. Ya no yo, ya no el decreto ley 920, sino la ley, el Congreso en su infinita sabiduría, dijo, miren, 15 días es más que razonable para que cumplan con esa obligación. Eh, y pues la idea obviamente es eso. Yo digamos que, de nuevo, vuelvo un poco, al deber de qué, de custodiar y llevar un inventario. Si en 15 días no hemos logrado tener un inventario cuidadoso, detallado, tener los registros y demás, pucha, complicado porque pues ahí ya uno dice, empieza a cuestionarse, eh, un poco, eh, la oportunidad y la diligencia eventualmente. No estoy diciendo que sean los que están acá, no estoy diciendo que sean los demás, no estoy siendo indolente con la operación, pero uno empieza a tener una serie de dudas importantes y es en 15 días no lograste hacer eso, son 15 días hábiles. Que fueran 15 minutos, yo digo, hombre, lo entiendo, 15 horas, pero 15 días hábiles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se creó un puente adicional, puente festivo el mes pasado, es un jurgo de tiempo. Eh, entonces, eso es como lo que tendría que decir de esto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Siendo las 3:54 de la tarde. Estamos aquí con puntualidad inglesa. Tenemos 5 minuticos más. Quisiera pedirte, por favor, si quieres dejar un último mensaje, recomendación, sobre todo eso. Recomendación, tip, consejo, que la gente se vaya con algo en la cabeza como, ok, mi tarea es esta. ¿Cuál sería? Mm, Bueno, lo primero, pues digamos, muy cuidadosos con todo lo que han venido haciendo, en su diario vivir, ¿no? Eso es como muy importante. Ser extremadamente diligentes en lo más posible. Por lo que les digo, tienen una gran responsabilidad porque tienen un gran poder. Eh, lo otro es, con este nuevo régimen sancionatorio aduanero, pues el esfuerzo grande que van a tener que hacer ustedes, cuando empiecen a surtir las controversias con la administración, va a ser una cuestión de convencimiento y de pruebas. Entonces, pues estar muy activos en la parte probatoria, de tener pruebas de lo que ustedes están diciendo. Cuando llegue el momento de, de hacerlo, pues. Y por último, pues que así como lo dije cuando se radicó el proyecto de ley 312, que había muchas cosas con las que eventualmente muchos no estaban de acuerdo, yo dije en ese momento, pues este es el principio de la discusión, presentemos proposiciones, va a haber oportunidad para cambiarlo en primer debate, etcétera. Aquí, en cambio, también va a pasar eso. Simplemente que el escenario de discusión no se va a agotar en un escritorio del edificio San Agustín, sino se va a agotar es en una pelea como de largo aliento. Y esa pelea de largo aliento va a ser unos procesos judiciales a los que pues vamos a estar obviamente muy atentos todos para acoplar y entender mejor las normas y el derecho, pues como lo entienden los jueces, que finalmente tenemos que entenderlo nosotros en la administración, pero también estar muy activos en los cambios legislativos que eventualmente crean que se requieren acá. Los cambios legislativos, pues es apenas natural y son apenas naturales y necesarios, ¿no? No tiene mucho sentido quedarse en una norma que eventualmente ya no sirva.
pero pues démosle el espacio tal vez, y eso es con lo que terminaría la conversación, y es démosle el espacio a esta ley para que nosotros mismos la empecemos a entender, nosotros como administración, ustedes como usuarios, eh, y la apliquemos y empecemos a ver por dónde es que nos vamos, por dónde es que se van puliendo los ejes, los lados de esta ley que como toda obra humana es imperfecta y susceptible de corregirse a lo largo del tiempo. Y esa labor pues le corresponde a los jueces y a los legisladores y a nosotros para proponer las normas correspondientes, nosotros quiero decir ustedes y nosotros, y pues propiciar cuando surjan los conflictos, pues estar atentos a lo que resuelvan los jueces. Eso es. No, genial, Gustavo, muchas gracias por el tiempo. Que siga la conversación. Yo me siento optimista y yo coincido contigo en que este cambio más allá de la sentencia de la Corte había que dar y que hay cosas que son útiles para lado y lado y para un objetivo común que, repito, y quiero ser como muy vocal en eso, y es en el combate al comercio ilícito, en el que estamos comprometidos como sector, los usuarios de zonas francas y por supuesto institucionalmente la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI. Entonces, bueno, te volveré a invitar. Seguramente surgirán más temas pues que serán de interés para todos. No, pues muchas gracias. Igual todas las eventuales dudas que puedan llegar a tener o que crean que ameritan algún pronunciamiento o lo que fuera, la Dirección de Gestión Jurídica está presta para analizar los temas. Lo que no quiere decir que por supuesto vayamos a darles la razón, pero sí estamos muy dispuestos a escucharlos, como siempre ha sido desde tiempo atrás. Listo. Muchas gracias. Que estés muy Bueno, bien. Muchas gracias a todos. Buena tarde. chao, que estén muy bien. Chao. Gracias.